Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados alumnos, sean bienvenidos a nuestra videoconferencia correspondiente a la semana número 4 de nuestro programa Contabilidad de Costos. En esta semana número 4 tenemos actividades muy interesantes, ya que abordamos dos temas centrales, que es el tema costo, volumen, utilidad y el tema punto de equilibrio. Con estos dos temas, ustedes estarán desarrollando las actividades correspondientes a la semana número 4 conjuntamente con el foro de discusión. Es importante que trabajen todas las actividades en tiempo y forma para ir avanzando con los contenidos del curso de este programa de contabilidad de costos. Voy a iniciar compartiendo con ustedes este material para que nos sirva de apoyo y retroalimentación de las actividades correspondientes a la semana número 4. Gracias y sean ustedes bienvenidos. Pues para empezar, ¿qué es el costo, volumen, utilidad? Es un modelo elaborado que sirve como herramienta de apoyo a las funciones de planeación y control de las organizaciones. Se basa en el estudio de los efectos del volumen de producción sobre las ventas, los costos y la utilidad neta. Este costo usa tres variables que tendrá la empresa bajo su dominio, que serán la mejor herramienta para la toma de decisiones a partir de variaciones, que son el costo, volumen, utilidad. Este método, como nosotros vemos este modelo, es un modelo muy interesante y que obviamente nos sirve de base para poder entender y comprender aún más todavía este concepto. Bueno, vamos a continuar trabajando con el material. ¿Cuáles son los factores de costos y factores de ingresos? El factor de costos se define como un cambio al factor que ocasionará una modificación en el costo total de un objeto de costos relacionados. Y el factor de ingresos es cualquier circunstancia como unidades vendidas que afectan los ingresos. Hay muchos factores de ingresos totales como son el cambio en el precio de venta, que ese es uno de los más importantes, las exhibiciones de la mercadotecnia y la calidad de los productos. El costo de operación está constituido por dos categorías, los costos variables de operación y los costos fijos. La suma de los costos variables más los costos fijos de operación nos dan los costos de operación. Los ingresos de operación son las entradas para el periodo contable menos todos los costos de operación. Como vemos en la fórmula, ingresos de operación es igual a entradas de operación menos sus costos. El ingreso neto es el ingreso de la operación más las entradas provenientes de no operación menos los costos operativos menos el impuesto sobre los ingresos. Y aquí vemos su fórmula, ingreso de operación menos impuesto al ingreso. El punto de equilibrio es aquel nivel de producción de bienes en que se igualan los ingresos totales y los costos totales. Esto es, en donde el ingreso de operación es igual a cero. Hay tres métodos para determinar el punto de equilibrio: el método de ecuación, el método de margen de contribución y el método gráfico. El método de ecuación es el primer enfoque para la determinación y cálculo del punto de equilibrio, donde me dice que los ingresos menos los costos variables menos los costos fijos son igual a los ingresos de operación. El método de margen de contribución es igual a los ingresos por ventas, menos todos los costos que varían respecto a un factor de costos relacionados con la producción. Y finalmente está el método gráfico. En este método trazamos las líneas de costos totales, ingresos totales para obtener nuestro punto de intersección. La línea de los costos totales es la suma de los costos fijos y los costos variables. Y la línea de ingresos totales es un punto conveniente para empezar. Son los ingresos cero a nivel cero de producción, luego de seleccionar el segundo punto al escoger cualquier otro nivel conveniente de producción y determinar los ingresos totales. Entonces aquí podemos observar en esta imagen que el punto de equilibrio es aquel donde se interceptan la línea de ingresos totales y la línea de costo total. Como pueden ustedes observar, aquí tenemos los ingresos de operación, los costos variables, los costos fijos, las áreas de pérdida de operación y las áreas de ingresos de operación. Como pueden ver ustedes, el punto entre la línea de los costos cuando se interceptan precisamente los costos con los ingresos, en este punto de equilibrio me dice que necesitamos, en este caso, poder vender 25 unidades para poder alcanzar nuestro punto de equilibrio. Entonces, lo que podemos observar nosotros en esta gráfica. Los supuestos en el costo, volumen, utilidad. Los costos totales pueden dividirse en un componente fijo y un componente variable. El comportamiento de los ingresos totales de los costos totales es de carácter lineal.
No existe incertidumbre respecto de los datos, costos, ingresos y cantidad de producción. El análisis cubre un solo producto o supone que una mezcla dada de ventas de productos va a permanecer constante. Todos los ingresos y costos pueden agregarse y compararse sin considerar el valor del dinero. La planeación de los costos y costo, volumen, utilidad. Las estructuras alternativas de costos fijos y costos variables. El análisis de costo, volumen, utilidad es un instrumento muy útil para la planeación de costos. Por ejemplo, proporcionar datos sobre los ingresos que diferentes estructuras de costos significan para un negocio. Cada vez más los administradores reconocen la forma en que los altos niveles de costos fijos hunden el ingreso de operación cuando se presentan importantes bajas en los ingresos. Efectos del horizonte en el tiempo. Los costos fijos, ya dijimos, y los costos variables. La determinación si estos costos son realmente fijos depende de la longitud del horizonte del tiempo y las situaciones específicas en que se deban de llevar a cabo la correcta toma de decisiones. Estimaciones y proyecciones, lo que es la incertidumbre. Define como la posibilidad que un volumen real se desvíe de un volumen esperado. El análisis de sensibilidad examina cómo cambiará un resultado si no se alcanzan los datos originalmente previstos o si cambian a un supuesto subyacente. Ante varios resultados posibles, amplía las perspectivas de los administradores. La gráfica, en este caso de utilidad neta, dice, muestra el impacto sobre el ingreso de operación proveniente de cambios en el nivel de producción, es decir, el volumen. Puede graficarse con dos puntos. Un punto X en el nivel de costos fijos, una producción de 0 a menos 2,000 pesos, que es también la pérdida de operación, y un segundo punto que es el de equilibrio. La gráfica V se grafica conectando los puntos X y Y, entendiéndola más allá de Y se debe en este caso agregar valor. Efecto de las mezclas de ventas. Es la combinación relativa de los volúmenes de productos o servicios que constituyen las ventas totales. Si cambia la mezcla, de todas maneras pueden alcanzarse los objetivos generales de la venta. El papel de los impuestos al ingreso. El ingreso neto es igual al ingreso de operación menos ingresos de operación por el porcentaje de impuestos. El ingreso neto objetivo es el ingreso de operación menos 1 menos porcentaje de impuestos, y el ingreso de operación es el ingreso neto objetivo entre lo que es el resultado de dividir ingreso neto objetivo entre, obviamente en el denominador, la unidad menos el porcentaje de impuestos. Margen de contribución y margen bruto. Se confunden frecuentemente en las aplicaciones de contabilidad administrativa relacionadas, tanto en los sectores comerciales como manufactureros. El margen de contribución es igual a ingreso menos costo de venta. Como resultado, obviamente, vamos a tener nuestro margen de contribución, utilidad bruta. Y el margen bruto es igual a los ingresos menos los costos de bienes vendidos. En el sector comercial, ese margen, obviamente, se calcula después de la deducción de todos los costos relacionados con el mismo. Ese margen bruto se calcula deduciendo solamente el costo de los bienes vendidos de los ingresos. El costo de los bienes vendidos es un costo variable. Sector manufactura. El margen de contribución es igual a los costos fijos de fabricación y obviamente con la suma de los costos variables para poder obtener nuestro margen de contribución. Modelos de decisión e incertidumbre. ¿Cómo manejar la incertidumbre? A través de un criterio de elección o bien una serie de acciones alternas, una serie de todos los eventos, una serie de probabilidades y una serie de resultados. Acciones. Selecciones que realizan los administradores y eventos, hechos que no puede controlar la administración. Las probabilidades se enfrentan incertidumbre a través de la distribución de la probabilidad, la factibilidad y el evento. Valor esperado. Es un promedio ponderado de resultados, donde la probabilidad de cada resultado sirve como factor de ponderación. Aquí vemos los resultados monetarios y los términos monetarios. Y finalmente, este modelo de costo, volumen, utilidad nos puede servir para la determinación, al igual que el punto de equilibrio, de buenas decisiones y buenos resultados. Distinga siempre entre una buena decisión y un buen resultado. La mala suerte puede producir consecuencias desfavorables, aun cuando haya tomado buenas decisiones. Una decisión puede tomarse con base en la información disponible en el tiempo de la decisión. Vean ustedes qué tan importantes son estos modelos costo, volumen, utilidad, así como el tema de punto de equilibrio para conocer exactamente cuántas unidades necesitamos para llegar a ese punto de intersección cero. Entonces, estos son algunos temas con los cuales van a estar trabajando ustedes esta semana. Les deseo éxito en todas y cada una de sus actividades, a trabajar puntualmente con el foro de discusión para poderlo retroalimentar
Y les deseo que tengan una excelente semana. Bendiciones a todos. Continúo con ustedes. Nos vemos la siguiente semana en nuestra sesión 5. Gracias y que tengan excelente tarde. Nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos.